Para mí constituye un alto privilegio estar predicando la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir contigo el título La voluntad, deseo y propósitos. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 143, verso 10, que dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David, el segundo rey de Israel, le está pidiendo al Señor, en medio de una situación muy difícil, que le enseñara a hacer su voluntad. No decía que él quería hacer la voluntad de él, sino la voluntad del Señor, porque él entendía que el Señor era su Dios, o era quien debía de dirigirlo. Entonces, nosotros tenemos que saber realmente qué es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios en el humano, para nosotros orar igual que David. No tratar de nosotros dirigir al Señor con nuestra voluntad, sino dejarnos dirigir por la voluntad de Adonai, de Elohim, de Yahweh, etc. La palabra voluntad en hebreo es razón, que significa deseo y propósito. Eso es lo que David está diciendo. Yo quiero saber cuál es el deseo de Dios para mi vida, cuál es el propósito de Dios para mi vida, para yo llevarlo a cabo. Por eso él decía: Señor, tú eres quien me gobierna. Por ende, yo quiero que tú ministres a mi vida y me diga cuál es tu deseo en medio de esta situación tan difícil que yo estoy pasando. Los enemigos de David le estaban persiguiendo. Se sentía como un animal acorralado. Y en ese momento él no pensaba hacerle daño a sus enemigos, sino él quería saber la voluntad de Dios, él quería saber el deseo de Dios, él quería saber el propósito de Dios, porque él quería actuar conforme al corazón de Dios o a la voluntad de Dios. Entonces vemos que la voluntad de Dios se origina en la mente de Dios, se origina en el corazón de Dios y se puede manifestar en el humano. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos que el Señor creó a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. En la semejanza, que la parte psíquica, que la parte mental, se formó la voluntad del Señor. Y esta primera voluntad estuvo dentro de lo bueno, agradable y perfecto. No había conocimiento del mal, no había pecado. Todo lo que deseaba Adán y Eva era bueno. Todo el propósito de Adán y Eva en el jardín del Edén era bueno. Ahora, había que probar tanto a Adán como a Eva con relación a esta voluntad, porque ya existía el maligno. Ellos tenían que decidir por su propia voluntad qué voy a hacer. La voluntad es ese deseo que tú tienes y lo quieres llevar a cabo, quieres cumplir con un determinado propósito. Entonces el Señor le da un mandamiento al hombre. Y mandó Jehová Dios diciendo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, o más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento también llegó a la mujer. Y esto se comprueba cuando usted lee el capítulo 3 del libro de Génesis, donde la mujer mantiene una conversación con la serpiente o con el maligno. Manteniendo esa conversación,
de Génesis 3, del 1 hasta el 5, la serpiente o Satanás convence a la mujer de que podía comer del árbol, de que podía tocar el árbol y que no iba a morir. Le prestó el oído a Satanás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos el oído. Eva, que era una mujer perfecta, prestó su oído a una persona, a un ser que se le había originado el mal y termina siendo convencida por este ser. Cuando termina siendo convencida, lo hace por 3 razones. En Génesis 3:6 se citan estas 3 razones. Primera, vio que el árbol era bueno para comer. Segunda, era agradable a los ojos. Y tercera, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Ya cuando transgredieron el mandamiento de Dios, entró el conocimiento del mal a la mente del ser humano. Y entrando el conocimiento del mal, entró otra voluntad en el ser humano. De ahí nosotros tenemos que hablar de diferentes tipos de voluntad. Voluntad buena, voluntad mala, última voluntad, etc. Nosotros vamos a estar analizando estos tipos de voluntad y cada uno de estos tipos de voluntad es determinante para el propósito de Dios en nuestra vida o para el propósito propiamente humano de nosotros. Dios manifestó su voluntad a través de Jesucristo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo. Cristo es la manifestación de Dios en la tierra. Y siendo la manifestación de Dios en la tierra, también manifestó la voluntad de Dios. El mismo Jesús siempre dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así en la tierra. Es decir, el Señor en el Padre Nuestro le está diciendo que Dios haga su voluntad, y esto se lo está enseñando a los apóstoles, para que ellos también aprendieran a hacer la voluntad del Padre. Aquí lo importante es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque en la voluntad del Padre está lo bueno, lo perfecto, lo agradable, que hace que nuestra vida funcione bien y que nos relacionemos con los demás. Aquellos que nos alejamos de hacer la voluntad del Padre, estamos fuera del deseo de Dios, del propósito de Dios, de la intención de Dios, de la determinación de Dios para nuestra vida. Cuando usted analiza todo el Nuevo Testamento, se da cuenta de lo amplio y rico que es la voluntad de Dios, porque Cristo la manifiesta en toda la extensión de la palabra. Por eso Cristo, hasta en los momentos más difíciles que tuvo, Él siempre le dijo que hiciera su voluntad. Padre, si tú quieres, aparte de esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está proclamando como humano que quiere pasar la copa de la muerte, la copa del sufrimiento. Él vio todo lo que iba a suceder con su vida, pero dijo: no quiero que se haga conforme a la voluntad humana que yo tengo, porque recuérdese
que Jesús fue criado por María, por José. Y siendo criado por esta pareja, ellos también formaron la voluntad humana en Jesús. Y formando esa voluntad humana, Jesús también actuaba como humano. Jesús le daba hambre, Jesús iba al baño, Jesús reía, Jesús lloraba. Jesús amaba el conocimiento. Jesús era un humano como usted y como yo. Y eso es lo grande de Jesús, que siendo un humano como usted y como yo, pudo cumplir con la voluntad del Padre. Cuando nosotros cumplimos con la voluntad del Padre, entonces todo no funciona bien. La voluntad del Padre te da un correcto deseo para tú actuar, te da una correcta intención para tú actuar, te da un correcto propósito para realizarlo y te da la determinación para tú poder lograr las cosas que tú quieres. Por eso, cuando alguien a mí me habla de que quiere hacer algo en su vida, yo digo, preséntaselo al Señor para ver si es voluntad de Dios. Siempre lo que el Señor te da a tu vida no es lo que tú quieres como humano, porque a veces nosotros pedimos incorrectamente. Nosotros pedimos para nuestra vanidad, para nuestro ego, para nuestra satisfacción personal, pero a veces no pedimos conforme a la voluntad del Señor. Y cuando tú pides conforme a la voluntad del Señor, según Marcos 11:24, todo lo que tú pidas creyendo, Él lo hace. Si es conforme a su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del deseo de Dios, de la intención de Dios, del propósito de Dios y de la determinación de Dios. O sea que si algo está en el corazón de Dios y Él determinó hacer eso, eso se va a realizar. No hay forma. Yo le comento a mi esposa que cuando Dios profetiza algo, no hay manera de cambiarlo. Si Dios profetizó algo, es que eso se va a realizar sin ninguna objeción. No ha habido nada. Él no es hijo de hombre para arrepentirse o para cambiar. El Señor solamente puede perdonarte tus pecados. Pero ya en el Señor ha sucedido todo. Ahora Él deja la voluntad humana para que tú elijas. El Señor no hizo un robot. No. El Señor no hizo una máquina. El Señor creó un ser semejante a Él, donde tú tienes una voluntad que tú puedes elegir hacer lo bueno o hacer lo malo, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y tú tienes los dos caminos, tú eliges. Siempre cuando hay un problema que yo veo que está atormentando en un hogar, lo único que le digo, tú tienes que manifestar solamente lo que realmente tú estás viendo, y esa debe ser tu voluntad en decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, el ser humano es libre. Por eso que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La voluntad de Dios es siempre decir la verdad. No aparentar la verdad, no hacer, como dicen popularmente, un allante. No. Sino hablar la verdad, porque la verdad hace libre al ser humano y puede cambiar de la conducta mala a una conducta incorrecta. La voluntad de Dios siempre es salvadora. Juan 6:40 dice que solamente tiene que creer en Jesús. Y si cree en Jesús, tú serás salvo. Y eso será reconocido tanto por Jesús como por el Padre. Y al final de todos estos tiempos, tú vas a recibir como beneficio la salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad del Señor es que todos se salven.
pero no todos se van a salvar. La voluntad del Señor es que todos seamos bendecidos, pero no todos van a ser bendecidos. La voluntad del Señor es que tú puedas cumplir los propósitos buenos que tiene en tu corazón, pero no se va a dar en todo esos propósitos. Hay un punto muy importante en la voluntad de Dios, que es la fe. Si tú tienes fe, si tú crees, eso se va a realizar. David, como rey de Israel, dio un ejemplo muy claro, que en cualquier situación que él estaba pasando, él quería hacer la voluntad de su Padre, de Yahweh, de Yahvé, de Elohim, de Adonai. Nosotros de igual manera tenemos que desear hacer la voluntad del Padre. No importa lo hermoso, lo aparente, lo bonito que se vea el árbol, lo codiciable que esté el árbol. Usted tiene que saber si es voluntad del Señor. Tome un tiempo, arrodíllese, humíllese ante el Señor. No vea esto como un castigo. Vea esto como que usted se está comunicando con un Padre amoroso y preséntele sus propósitos ante el Señor para que Él le diga si Él lo aprueba. Si Él lo aprueba, le va a funcionar. Por eso nosotros tenemos que estar orando al Señor para saber cuál es la voluntad del Señor en nosotros. Y cuando sepamos la voluntad del Señor en nosotros, todo nos va a funcionar bien. Él te ha dejado una guía, te ha dejado la palabra del Señor donde está su voluntad. La voluntad siempre va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y usted va a tener un deseo de manifestar esa voluntad, va a tener una intención de manifestar esa voluntad, va a tener un propósito de manifestar esa voluntad, va a tener una determinación para manifestar esa voluntad. Y aquellos que tenemos un carácter fuerte, positivo en Dios, que tenemos una voluntad fuerte, permanecemos en los propósitos de Dios hasta que esos propósitos se hagan realidad. Muchos variamos de esos propósitos, pero esto sucede porque nuestra fe tambalea, es como la ola del mar, es inconstante, y cuando sucede eso, un día estamos haciendo una cosa y otro día estamos haciendo otra cosa, y esas personas no logran los propósitos que quieren como seres humanos, ni tampoco los propósitos que están en el corazón de Dios. Uno de los puntos importantes para tú lograr el propósito del corazón de Dios en tu vida es permanecer. Después que tú tienes la motivación, el deseo, la intención, ¿sabe cuál es el propósito? Ya ha determinado que va a conquistar ese propósito, tú tienes que permanecer en ese propósito. Excepto que Dios te diga que no va al propósito. Pero si está conforme al corazón de Dios, permanece en ese propósito y lo va a lograr. No es que un día logre una parte y otro día no logre. No es que permanezca un tiempo y otro día haga otra cosa. Necesitamos hombres y mujeres que se enfoquen en el propósito de Dios. Y para enfocarte en el propósito de Dios, tiene que enfocarte en la palabra del Señor. Y si está en la palabra del Señor, está conforme a su voluntad. Yo quiero orar para tú que me estás escuchando, que estas palabras lleguen a tu corazón y que la voluntad tuya no sea una voluntad solamente pegada a la vanidad, al pecado, a las cosas incorrectas, sino que tú cambies tu pensamiento y puedas renovar ese pensamiento y hacer el propósito de tu vida conforme a la voluntad del Señor. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir,
lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Estamos hablando de llegar a conocer la voluntad de Dios. Pero tú tienes que cambiar de vida. Haciendo lo mismo no estará conociendo la voluntad de Dios. Practicando el mismo pecado no estará conociendo la voluntad de Dios. Estando en un mundo vano no estará conociendo la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios está en su palabra y tú tienes que cambiar el pensamiento para tú tener una voluntad conforme al corazón de Dios, bueno, agradable y aprobado. Quiero orar por ti para que esto se realice en tu vida. Oramos. Padre amado, Padre bueno, te amo, te adoro, te doy honra y gloria. Señor, tú has sido bueno a través de los tiempos. Siempre considero que tú eres bueno y que tu voluntad es buena, porque todo lo bueno se origina en ti. Yo te pido, Señor, que cada persona que esté escuchando este mensaje comience con la intención, con el deseo, con el propósito, con la determinación de poner la voluntad de Dios en su corazón. Que sus proyectos de vida sean conforme a tu palabra, Señor. Porque ahí será bendecido no solamente la persona, sino todo aquel que está alrededor de esa persona. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido poner tu voluntad en mi corazón. Y tu voluntad es perdonar todos mis pecados, levantarme y que yo pueda cumplir con el propósito tuyo en esta tierra. Oh Señor, te doy gracias, Señor, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jesús, por la voluntad del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, mi Señor, y aquellos que me escuchan, que también comiencen a investigar la palabra de Dios, porque en ella está tu voluntad revelada. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión, Leonardo Grullón. Aleluya.